si tienen su plataforma de podcast, pueden escuchar los programas y darnos siempre sus 5 estrellitas y todos sus lindos comentarios y reviews que nos ayudan muchísimo a alcanzar más personas. El tema de hoy es uno que también me encanta y es lo que es el tercer sector. El impacto que tiene el tercer sector en nuestro lindo Puerto Rico y en el mundo, esa importancia que tienen las organizaciones sin fines de lucro. Para eso tenemos a una invitada súper especial en la profesora Anitza Cox, quien nos va a estar ayudando a entender un poco más. Ella es experta en este tema, ha hecho varias investigaciones y estudios que presentan el panorama de estas organizaciones en Puerto Rico y cómo el tenerlas pues hace la diferencia en tanto en lo económico y en los servicios sociales que se pueden ofrecer y el impacto que tiene nuestro gobierno. Bienvenida, profesora, y gracias por estar con nosotros en Realidad Desconocida. Muy buenas tardes, Charmarie, y a la audiencia que nos escucha y nos sintoniza a través de las redes sociales y a través de la radio. Y muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema que cada vez toma más relevancia, ¿verdad?, en el contexto social y económico que atraviesa el país. Así que muy agradecida de la invitación. Definitivamente, gracias a usted. Pues profesora, vamos a comenzar explicándole un poco a las personas. Yo creo que en general las personas, ¿verdad? El público sabe que es una organización sin fines de lucro, pero realmente va más allá de simplemente las corporaciones sin fines de lucro. Si usted le pudiese explicar un poco qué es esa definición y qué cae bajo una organización sin fin de lucro, podemos darle esa primera base. Muchas gracias, Charmarie, con mucho gusto. De Ujú. hecho, cuando mencionamos el concepto de organizaciones sin fines de lucro, por lo regular, la imagen que nos viene a la mente es la de una organización de base comunitaria, que son las más cercanas a la comunidad y las que quizás están son más evidentes para los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, el tercer sector, que es el sector compuesto por organizaciones sin fines de lucro, es un sector diverso y heterogéneo que está compuesto desde organizaciones de base comunitaria que surgen en respuesta a ¿verdad?, unas necesidades en una comunidad, hasta hospitales, universidades, entre otro tipo de entidades. Así que Correcto. cuando hablamos del tercer sector, nos referimos a diversos tipos de organizaciones o modos en los que la ciudadanía se organiza para poder atender unos vacíos responder a unas necesidades. Por ejemplo, dentro de esto cae lo que son corporaciones sin fines de lucro, lo que son la figura del fideicomiso, las cooperativas, de hecho, cooperativas de servicios como cooperativas de ahorro y crédito, y una figura bien interesante que emana inicialmente de lo que era la ley de municipios autónomos, que ahora se aborda en lo que es el Código Municipal, que son las corporaciones especiales de desarrollo municipal, que igualmente son corporaciones sin fines de lucro, entidades sin fines de lucro, pero se da en el marco de una colaboración entre los municipios y la ciudadanía. ¿Qué distingue a estos tipos de organizaciones que acabo de mencionar? Que su fin es el bienestar público, su fin es atender una necesidad, aportar, ¿verdad?, al desarrollo social del país, pero sus ingresos, ¿verdad?, lo que generan, no repercute en un bienestar individual como sería una corporación privada con fines de lucro, ¿verdad?, sino que Correcto. los recursos que pueden aunar estas organizaciones van dirigidos a atender unas causas sociales, ¿verdad? O aspectos que buscan mejorar la calidad de vida del país. Correcto. Y también un aspecto importante que usted nos puede aclarar si o profundizar, pero es que las organizaciones sin fines de lucro no necesariamente son organizaciones pequeñas ni pobres, que eso es como un concepto que quizás algunas Ujú. personas tienen. Pueden ser gigantescas y de mucho éxito. Por Claro. ejemplo, yo no sabía, pero la universidad que yo estuve de maestría, Boston University, es un non-profit y es una universidad muy famosa, reconocida y con muchos recursos para sus estudiantes. Asimismo, podemos pensar aquí en Ser de Puerto Rico, que es una máquina gigante de servicios, ¿no? Sí, sí, definitivamente. De hecho, muchas de nuestras organizaciones o nuestras universidades privadas principales son entidades sin fines de lucro, varios de nuestros hospitales. De hecho, queremos que las organizaciones sin fines de lucro sean exitosas en aunar unos recursos, ¿verdad?,
porque así pueden tener un mayor impacto. Ujú. Y precisamente cuando nosotros comenzamos a estudiar el tema del tercer sector, y digo nosotros porque yo lo comienzo a estudiar desde mi escenario de trabajo, Estudios Técnicos Inc., en el 1996 se comienza una serie de estudios longitudinales presentar un perfil del sector sin fines de lucro y por otro lado demostrar que el sector no solamente es una fuerza de transformación social, es una fuerza económica, ¿verdad? Una fuerza de impacto económico, es un escenario de trabajo y contribuye también a la economía. Y está compuesto, como decía, por una gama inmensa, ¿verdad? Muy amplia de tipos de entidades de diversos tamaños. De hecho, en el estudio más reciente que se llevó a cabo, Jean-Marie, en el 2015, ahora estamos precisamente trabajando con la actualización del estudio, pronto te comentaré, ¿verdad?, para que sigamos conversando del sector, pero en ese momento se identificaron 11.570 organizaciones sin fines de Wow. lucro activas en Sí, el eso es país. increíble, de verdad. Sí, y trabajando con las áreas de mayor necesidad en Ujú. Puerto Rico. De hecho, Jean-Marie, de esas 11.570 se estima que alrededor de 25% brindaba servicios de alguna u otra forma a la población con diversidad funcional. Porque aquí también incluso entran no solamente las organizaciones que, por ejemplo, pueden proveer servicios sociales específicos, como ser de Puerto Rico, que mencionaste hace un momento, Ujú. sino también las escuelas. Muchas de nuestras escuelas, de Ujú. nuestros colegios privados, son también organizaciones sin fines de lucro. Correcto. Y precisamente en ese estudio ustedes trabajan lo que es el tercer sector desde distintos aspectos, ese impacto que tiene a la población directamente, a la creación de empleos, al gobierno de Puerto Rico, cómo le ayuda. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos más impactantes que ustedes descubrieron, especialmente en el 2015, que fue el más reciente? Claro, sí, ese estudio 2015 confirmaba lo que veníamos planteando, ¿verdad?, hace un tiempo de la importancia del sector como una fuerza económica y social. Ujú. Por ejemplo, desde el punto de vista del impacto social del sector, se estimó que en el año estudiado el sector sirvió alrededor de 700.000 personas. Ujú. Y de acuerdo a la población de Puerto Rico en ese momento, pues estamos hablando que alrededor, ¿verdad?, de una de cada 5 personas en Puerto Rico, de alguna manera, son impactados por el sector sin fines de lucro. Y eso en diversas áreas, porque cuando vemos la composición, el tipo de servicios que ofrecen estas organizaciones, van desde organizaciones que proveen servicios de recreación y deporte, servicios sociales, servicios educativos, donde, como comentábamos, entran las escuelas, las universidades, los institutos vocacionales, las instituciones postsecundarias, también sin fines de lucro. Brindan servicios también en el área de salud. El área de salud es un área bien importante, Ujú. desde los hospitales hasta centros comunitarios de atención primaria, servicios de terapistas, entre otros. Y la lista es infinita, ¿verdad? La lista es larga, pero una cosa importante, ¿verdad?, es que por la propia naturaleza del sector, que surge en muchas ocasiones eh, por necesidades que se observan en la comunidad, por brechas o vacíos de asuntos que quizás el individuo no puede resolver por sí mismo, el Estado no está necesariamente resolviendo o no tiene los recursos o no puede llegar con la agilidad que quisiera al ciudadano, y que para el sector privado pues no representa un área de actividad porque no es necesariamente su fin, ¿verdad? Ujú. Pues Ujú. por esa propia naturaleza de por qué es que surgen las organizaciones sin fines de lucro, vemos entonces que la mayoría de las organizaciones está orientada hacia muchas de las áreas de mayor necesidad en Puerto Rico y para atender las necesidades de poblaciones vulnerabilizadas Ujú. y en desventaja. Así que eso desde el punto de vista social. Ahora, otra dimensión importante de ese impacto social tiene que ver con la visibilidad, ¿verdad? Y con la abogacía también Ujú. por unas causas sociales. Desde el punto de vista económico, Charmaría, es bien interesante porque el sector sin fines de lucro es un sector económico. Lo que pasa es que, fíjate, típicamente, ¿verdad?, cuando
se mira la economía, el comportamiento de la economía, se mira en función de sectores. Entonces, por ejemplo, un hospital sin fines de lucro, pues se ve dentro del sector de la Ya la salud. salud. Así que un poco se diluye el impacto, pero a través de estos estudios y agregando la información, entonces se pudo tener como ese panorama del sector sin fines de lucro como sector económico. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, por un lado, el sector sin fines de lucro crea alrededor, ¿verdad? O genera alrededor de 150,000 empleos. Si tomamos en cuenta el empleo de Wow. aquel momento, el nivel de empleo, estamos hablando que generaba alrededor del 16% del empleo del país. ¿Okay? Es un escenario importante Wow. Sí, de sí. empleo, sí. Por otro lado, la aportación económica en la nómina a estos empleados y otros activos del sector, estamos hablando que la aportación era en alrededor de 6.6% del Producto Nacional Bruto, ¿verdad? Que eso compara con otras actividades como el Ujú, ujú. turismo, entre otras. Así que se demostró, ¿verdad? Una vez más la importancia del sector también desde ese punto de vista de la aportación económica. Ujú. Me pregunto, y solo es una curiosidad, ¿verdad? Pero Sí. yo escucho estos números y digo, wow, en Puerto Rico que somos una islita tan chiquitita y que todo este impacto venga del tercer sector, ¿es así para otros países que usted conozca o hay alguna diferencia? Bueno, pues fíjate, cuando nosotros comparamos con otras jurisdicciones, pues vemos un desarrollo, evolución del sector, por ejemplo, similar al contexto, ¿verdad?, de Estados Unidos. La realidad es que nosotros contamos con un sector en evolución vigorosa. Para que tengas una idea, Jean-Marie, cuando nosotros hicimos el estudio de 2007, me parece que fue 2012. En ese momento estábamos hablando de alrededor de 6,000 a 7,000 organizaciones sin fines de lucro que estaban activas. Cuando se hace en 2015, aumenta ese número de organizaciones activas a 11,570. Y bueno, estamos trabajando en esta próxima edición, pero tras el paso del huracán María, de los temblores, de la pandemia, donde las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico han sido de las primeras en responder, Sí. en algunas comunidades han sido las únicas que tuvieron presencia. La Ujú. realidad es que se estima, ¿verdad?, que podemos anticipar que el sector ha continuado creciendo, haciendo una aportación importante. Ahora, quiero también, ¿verdad?, hacer un paréntesis, y es que igualmente también mucho, o en parte, ¿verdad?, eh, tiene que ver también en términos de ese crecimiento de un ambiente favorable para el desarrollo del sector. Y no sé si recuerdas, pero por ejemplo, en la década, ¿verdad?, en los 2000, cuando se promulga, por ejemplo, lo que fue pues la ley 1 de 2001, que es la ley que planteaba la figura de las comunidades especiales, que es una ley que buscaba atender el tema de la pobreza, etcétera, Ujú. y que pues crea una oficina que en efecto pues destacaba organizadores comunitarios en diversas comunidades alrededor de la isla. Pues vimos precisamente un incremento en organizaciones de base comunitaria. ¿Por qué? Porque pues en muchas comunidades las comunidades tenían las herramientas y tenían acceso a recursos para orientarse sobre cómo organizarse. De hecho, de esas 11,570 que se identificaron en el 2015, 22%, Jean-Marie, una de cada cinco, son organizaciones de base comunitaria. Pero un poco, ¿verdad? A tu pregunta, en Puerto Rico pues ha habido una evolución que pensamos, ¿verdad?, que el sector ha continuado fortaleciéndose a un paso también más acelerado tras la respuesta al huracán María, y como muchas, por ejemplo, fundaciones en Estados Unidos, eh, las personas en la diáspora, en la isla extendida, pues buscaron canalizar a través de las organizaciones sin fines de lucro la asistencia a los ciudadanos y ciudadanas, y esto pues también tiene un efecto en una diversificación del sector y un impacto más amplio. Sí, definitivamente. A mí me apasiona mucho esto de las organizaciones
y me gustaría que abundáramos un poco más. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quisiera que tocáramos un tanto ya más en cómo podemos nosotros como pueblo, como grupos, como individuos, aportar a seguir creciendo este grupo de organizaciones, cómo podemos apoyar mejor este tercer sector, cuáles son algunos de los retos que ellos están enfrentando y cómo quizás nosotros eh, si nosotros queremos hacer estas cosas, ¿qué cosas podemos hacer para promover que se den más de una manera más fácil y de una manera más colaborativa? Así que, profesora, vamos a la pausa. Al regreso venimos con todas esas preguntas y un tanto sobre el estudio más reciente que usted realizó hace unas semanitas que lo presentó. Y luego entonces también venimos con la compañera Cristal Collazo y Mildred Gómez de Ah, Mavi qué que nos van a bien. hablar un poquito de sus proyectos precisamente en su organización de voluntarios para distintas organizaciones y cómo los van a entrenar para que puedan atender a la población con discapacidad. Gracias, Claro profesora, y que sí. venimos al regreso. ¿Cómo no? Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga. Estamos en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy María Arroyo y saben que nos escuchan por WIPR 940 AM. Nuestro tema de hoy es el impacto que tiene el tercer sector en nuestra sociedad y cómo, ¿verdad? Estuvimos escuchando en el primer segmento, la profesora Cox nos contaba de que en Puerto Rico para el 2015 había más de 11.000 organizaciones sin fines de lucro, tanto de base comunitaria como de otros tipos que ella nos estuvo desglosando en ese primer segmento. Si te lo perdiste, escúchalo en Facebook, en nuestro canal de WIPR 940M en vivo, y ahí también puedes aprovechar la interpretación en lenguaje de señas, nos puedes comentar. De hecho, le envío saludos a Milagros, que sé que nos está escuchando por el live, así que saludos y gracias por estar con nosotros y a todos los que estén también escuchándonos en la radio. Profesora, quisiera continuar ahora hablando un poquito, ¿verdad?, de cuál usted piensa que son los retos más grandes que enfrentan estas organizaciones y cómo nosotros podemos aportar a que se desarrollen y a que puedan hacer su labor de una forma más efectiva. Sí, gracias, Shalmarí. Pienso que en este contexto social y económico que nos ha tocado enfrentar como país, ¿verdad? Ujú, Sabemos que desde el 2006-2007 atravesamos por eh, una crisis económica, una situación fiscal difícil, una transformación de nuestra demografía. ujú, Y todo esto pues se acentúa tras el paso de los huracanes Irma y María, de los temblores y ahora el COVID. Han surgido nuevas necesidades, la magnitud de las necesidades ha cambiado, la naturaleza de las necesidades ha cambiado. Así que uno de los retos importantes que tiene el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, y que lo han asumido, ¿verdad? Lo han asumido ujú, con mucha valentía y con innovación y creatividad, es poder adaptarse a este nuevo entorno y poder responder desde sus distintos escenarios, poder responder en función de servicios a estas necesidades cambiantes ujú, y cada vez mayores de la población, pero en un entorno donde los recursos económicos, los recursos fiscales para llevar a cabo esta, ¿verdad? O proveer estos servicios son limitados, ¿verdad? ujú, Surgen, es un poco una paradoja porque por un lado, aumenta la demanda de los servicios del tercer sector, o sea, en un contexto cada vez más complejo como el que vivimos, ujú, aumenta la demanda por el sector, pero por otro lado, pues al aumentar la demanda por el sector, igualmente surgen más organizaciones, pero son más limitados los recursos. ¿Okay? exacto. Así que yo creo que desde esa perspectiva, esos retos es bien importante la colaboración de la ciudadanía, la colaboración multisectorial y mirarnos de distinta manera, o sea, Claro. vernos en roles distintos, colaborando de maneras distintas. Y ahí es bien importante, el tercer sector somos nosotros, nosotras, ¿verdad? El tercer sector es un escenario donde
se concretiza el deseo y la aspiración que sienten las personas por servir y por contribuir al país, ¿verdad? Así que es muy importante el apoyo de la ciudadanía a las organizaciones sin fines de lucro. Sí, y me parece interesante porque yo escuchándola también pienso, en cierto modo, así mismo como pasó en María e Irma, cuando, como usted mencionaba en el primer segmento, de que entonces nacen salen a realizar ciertos labores y a atender ciertas necesidades a raíz de estas situaciones y estos fenómenos, que de hecho nosotros tenemos aquí a las chicas de Mavi, y Mavi fue una de las que activaron esa red de apoyo cuando sucedió María para poder ayudar a la población con discapacidad. Cuando nadie podía llegar a los sitios, ellos activaron todo un grupo de organizaciones alrededor de la isla para apoyar a nuestra población con diversidad funcional. Definitivamente tienen un impacto grande, pero yo creo que en cierto modo también se ven los retos cuando los gobiernos cambian de prioridad, ¿no? O los distintos funders, las personas que van dando su donativo, cambian sus intereses, porque tú tienes organizaciones sin fines de lucro en todos los sectores, en distintas industrias, y las personas quizás, los gobiernos cambian, pues este año vamos a atender la educación, el próximo año es la salud, el próximo cuatrenio es otra cosa, y entonces pues se van como que dividiendo esos esfuerzos cuando quizás no reciben el mismo apoyo, ya sea de voluntarios o económico. Sí, y de hecho yo creo que acabas de plantear algo bien importante, Shalmari, con respecto, ¿verdad?, a las prioridades del Estado. Y como decíamos, las organizaciones responden a unos vacíos quizás en esa gestión del Estado, ¿verdad? Ujú, Pero es importante que el apoyar y aunar esfuerzos con las organizaciones sin fines de lucro es ganancia para el sector gubernamental. ¿Por qué? ujú, Porque existe el concepto del costo evitado, ¿verdad? Gracias a que estas organizaciones existen y están atendiendo esas brechas, el Estado tiene unos ahorros, ¿verdad? Por un ujú, lado, en ujú, un ejercicio que nosotros hicimos, de hecho, como parte del estudio que estábamos conversando, por cada dólar que el gobierno transfiere a una organización sin fines de lucro, que por ejemplo brinda servicios de salud, y cuando digo transfiere, quiero decir que lo dona, ujú, literalmente lo transfiere para descentralizar, ver una competencia, ujú, o que lo deja de recibir por concepto de las exenciones que se dan a los contribuyentes, ¿verdad? Por ujú, realizar donativos a organizaciones sin fines de lucro. Pues por cada dólar que se transfiere a una ACFL en salud, el gobierno tendría que poner $7 para brindar el mismo servicio, y en el caso de los servicios educativos tendría que poner $20 para brindar el mismo servicio por cada dólar. ujú, ujú, Y esto, a mí siempre me gusta aclarar que no es necesariamente un ejercicio para demostrar quién es más eficiente en el uso del dinero. No se trata de eso. Se ujú, trata de que la organización sin fines de lucro puede apalancar unos recursos. Es decir, que ese dólar que le da el gobierno, la organización sin fines de lucro la apalanca con labor voluntaria, con el dólar que le ujú. da una empresa que ubique en esa comunidad, con el dólar que le dan a través de donativos, y pueda aunar esos recursos para entonces tener ese impacto en la comunidad. Que se necesita, Así que claro. es Sí, ganancia. sí, y volvemos a lo mismo, porque todo el mundo somos muy generosos en decir el gobierno lo tiene que hacer todo. Ah, Y tú sabes, como que echar la culpa a un solo lado, pero no nos damos cuenta que también al colaborar de esta manera, pues entonces nos ayudamos mutuamente y ese peso deja de estar en un solo lugar, sino que se divide entre distintos grupos de personas que pueden atender mejor la necesidad, sí. y por lo que usted dice, no solo porque sí, porque la organización es mejor que el gobierno, sino que van a tener otros recursos, van a tener unos enfoques que entonces pueden ser más específicos en lo que están atendiendo. Sí, y fíjate, Salmarí, yo pienso que está habiendo un cambio de paradigma, un cambio en cómo la gente ve el rol del gobierno versus el rol del Ujú, ciudadano. ujú, Y en esa investigación que comentábamos hace un ratito, que acabamos de publicar hace unas 3 semanas, es una investigación que se hizo para el Sales and Marketing Association, y se titula Ciudadanos y Marcas con Propósito. Buscaba entender cómo el ciudadano y ciudadana percibe la situación social, económica y ambiental del país,
cómo eso incide en su relación con las marcas y qué está haciendo para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Pero Ujú, fíjate que cuando le hacemos la pregunta de quién tenía un papel importante en ayudar a resolver los problemas y necesidades que afectan el país, ujú. la realidad es que le dieron prácticamente el mismo peso tanto al ciudadano como a la empresa, como a la organización sin fines de Ujú. lucro y al gobierno. Y eso yo creo que es indicativo Es súper de un importante. cambio en visión, Sí, de que sí, esto lo tenemos todos tenemos que trabajar, todos y todos tenemos que trabajar por un mejor Puerto Rico. definitivo. Entonces me gustaría movernos un poco Ujú, hacia ese estudio porque como yo le comentaba anteriormente, yo creo que a mí me encanta el emprendimiento y todo esto del empresarismo que se está dando también a nivel global, pero aquí en Puerto Rico también. Y una de las cosas es que la gente está pidiendo más de las compañías que siguen o que compran sus productos, que tengan cierta responsabilidad social, ya sea climática, ya sea de interés humano, que sean más diversos en lo que proyectan en sus anuncios, por ejemplo. Em, y lo que usted menciona va muy a la par con eso. Igual yo siempre le digo acá a los que nos escuchan en realidad desconocida que el impacto que tiene una empresa al ser accesible e inclusivo no es solamente a la persona que va a recibir ese beneficio o que se aprovecha, sino a ellos, porque las personas van a seguir comprando, ya sea en sus restaurantes o ya sea en sus tiendas. Entonces, un tanto por esa área que usted está explicando, ¿nos podría dar algunos ejemplos de los hallazgos más impresionantes que encontró en este nuevo estudio? sí, claro que sí, Charmarie. Definitivamente, una de las cosas que observamos es que está habiendo un cambio en el comportamiento, las percepciones y actitudes del consumidor. Por la situación social y económica tan difícil que hemos estado atravesando, ese consumidor le está dando peso, ¿verdad? A otros elementos que quizás antes no le daba peso. El consumidor está muy preocupado por la situación del país. De hecho, Ujú, más de 7 de cada 10 en 5 años, ¿verdad? Entre las áreas principales de preocupación, pues está el tema de la economía, pero igualmente hay varios temas ambientales que le preocupan, ujú, desde la calidad del aire, la adaptación al cambio climático, entre otros, y desde la perspectiva social, el tema de la inclusión es un tema que surgió bastante fuerte en el estudio. De hecho, 85% de los ciudadanos y ciudadanas que participaron de la encuesta decían que les gustaría ver o sea, más personas con diversidad funcional ujú, en la comunicación de las marcas, ¿verdad? ujú, Igualmente que les interesaba ver también un modo distinto del que se proyecta a la mujer. Así que hay un nivel de conciencia, ¿verdad?, sobre la importancia de temas relacionados a la equidad y a la justicia social. Y ese consumidor, si no ve unos valores o si ve cosas distintas a lo que son sus valores en las marcas, ujú, están dispuestos pues a hablarlo, a comunicarlo a través de las redes, a dejar de usar los productos, mientras que en el caso de aquellas empresas con las que son más, ¿verdad? Que son más afines a sus principios, están dispuestos a veces incluso a pagar un poco más pero por un producto o servicio o recorrer una distancia mayor por ¿verdad? Auspiciar una empresa que es afín con sus valores. Y eso yo creo que es un cambio importante. Me Eh, encanta. O sea, usted no me puede ver, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque es que yo creo que es muy, muy lindo de nuestra sociedad, o sea, que nos estemos convirtiendo en personas más empáticas, en personas que nos interesa el bienestar general de todo en distintos sentidos, para no entrar en cosas específicas. Sí, O sea, sí, y fíjate, a mí me llamó mucho la atención y me alegró mucho, también me dibujó una sonrisa, como a ti te la está dibujando ahora. Eh, hubo una pregunta que nosotros hicimos, ¿cuán importante era para ese ciudadano o ciudadana contar con alternativas de participación ciudadana? O sea, alternativas ujú, para participar en la toma de decisiones de asuntos de política pública que nos afectan como ujú, ciudadanos y ciudadanas. Y
Esa misma pregunta nosotros la hicimos en el año 2007 en una encuesta que hicimos a población general también, 18 años o más, unas muestras similares a las que con las que trabajamos en esta ocasión. Y en esta ocasión, alrededor del 80% de la gente decía que era muy importante o importante. En esta ocasión, el 91% de las personas considera que es muy importante. ¿Verdad? Wow. Muy importante, Sí que hubo importante. un aumento significativo Un y aumento. completo hacia al extremo de lo importante. Sí, Sí. sí. Entonces, por otro lado, cerca de 8 de cada 10 consideran que hay algo que pueden hacer para ayudar a mejorar la situación del país. Hay unos más optimistas que dicen, hay mucho que puedo hacer. Hay otros que dicen, hay algo que puedo hacer, aunque no va a hacer tanto la diferencia. Pero para mí es importante que 8 de cada 10, ¿verdad?, consideran que hay algo que pueden hacer. Y una proporción similar, Jean-Marie, ha hecho algo. Lo que pasa es que ahí ya entonces tenemos que trabajar como país en cómo fomentamos otro tipo de acciones, porque, por ejemplo, las acciones principales tenían que ver con hablarlo, o sea, buscar información, esa era su manera de actuar, o hablarlo con amistades, traer el tema con amistades familiares, etcétera, promover el que personas cambiaran sus patrones de consumo para, ¿verdad?, atender esa causa o problema, y por otro lado, un espacio importante de participación, una proporción, aunque en menor medida, pero participar en organizaciones sin fines de lucro, donar dinero a organizaciones que en efecto trabajan con esos temas, pero las acciones principales estaban relacionadas con buscar información y comunicar información. Entonces, yo creo que es importante cómo nos movemos, es importante el buscar información, el conocer el tema, el conversarlo, el comunicarlo, pero es importante también movernos hacia la acción, ¿no? Sí, definitivo. Pero por lo menos en el campo de las relaciones públicas siempre dicen que el primer paso para crear un cambio es informar, ¿no? La gente tiene que saber y estar consciente de algo para poder cambiar su opinión, cambiar su comportamiento. Claro. Y este estudio que usted realiza y los resultados definitivamente, por lo menos para mí, indican que vamos en esa dirección. Ahora es cuestión de llevarlos entonces a tomar a hacer algo un poquito más afirmativo, pero vamos en buen camino y me alegra muchísimo. Sí, Profesora, tenemos que ya entonces ir a una pausa, pero le agradezco por haber estado con nosotros. Sabe que tiene gracias. aquí un espacio siempre para hablar sobre este tema del tercer sector y todo lo que tenga que ver e impacta a nuestra población con discapacidad. Muchas gracias por la invitación. Siempre que podamos colaborar, con mucho gusto. Y gracias, ¿verdad?, por la iniciativa de este programa, porque es importante darle visibilidad a los temas de los que estás conversando. Eso construye país, definitivamente. Así que gracias. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Y al regreso de la pausa vamos a hablar con Cristal Collazo y Mildred Gómez de Mavi, quienes nos van a estar hablando un poquito sobre su programa para poder entrenar a voluntarios de cómo ellos pueden trabajar con la población con discapacidad en distintos escenarios. Por aquí, por Realidad Desconocida. No te vayas, que volvemos con todo este contenido. Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga. Ya estamos de regreso en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Soy Shalmarí y como siempre feliz de estar con ustedes aquí un día más aprendiendo sobre la discapacidad. El tema de hoy, el tercer sector y su impacto en nuestra hermosa isla y en el mundo. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, algo más concreto. ¿Qué son las cosas que hace este tercer sector? Y ya hemos tenido a Mavi en varias ocasiones en nuestro programa hablando de distintos esfuerzos. Mavi tiene demasiados programas maravillosos que apoyan a nuestra población con discapacidad, pero ahora mismo tenemos dos programas particulares que queremos discutir y para eso tenemos a Cristal Collazo y a Mildred Gómez. Bienvenida a ambas. Gracias, buenas tardes. Gracias, Shalmarí. Buenas tardes y happy Welcome back. birthday. Gracias, me dijo que me iba a tirar al medio, así que gracias. Estoy de celebración de 28 porque soy proud de mi edad. Eso. De mis 28. Cristal, cuéntanos un poco para aquellas personas que no han escuchado de Mavi, ¿qué hace Mavi y qué programas más o menos así de los más importantes me puedes mencionar?
Pues Mavi es una organización sin fines de lucro, movimiento para el alcance de vida independiente, y nos encargamos de promover la filosofía de vida independiente en personas con impedimentos. Garantizamos autonomía, independencia, no es solamente, es más allá de ¿verdad? Hacer las cosas básicas del hogar, cocinar, limpiar. También trabajamos con lo que es manejo de presupuesto, independencia. Tenemos alianzas directas a nivel gubernamental, trabajando todo lo que es manejo de emergencias con personas con impedimentos. Ayudamos a las personas con impedimentos en el área de empleo. En fin, de todo un poco. Tenemos un programa para prácticamente todo tipo de necesidad, pero todo lo que incluya autonomía e independencia para las personas con impedimentos, Mavi está dispuesto a trabajarlo. Sí, así mismo es. Y mire, de verdad, a veces de nuevo nosotros decimos, no existen servicios, no existen cosas, necesito ayuda, pero las hay. Y yo conozco a Mavi hace tiempo y todavía me sigo encontrando con más programas que, que siguen haciendo en distintas áreas. Así que busque esa información que definitivamente siempre hay algo que le puede ayudar. Rizal, háblame un poco sobre este programa de voluntariado que están diseñando. ¿Cuál es su propósito principal? Pues les presentamos Manos Unidas por la Inclusión. Es un programa de voluntariado en el que tenemos como meta capacitar a personas voluntarios en distintos aspectos de lo que es la vida independiente. Los vamos a capacitar con talleres de lenguaje de señas, manejo de emergencias con personas con impedimentos, deporte adaptado. Crearemos empatía y sensibilidad y, ¿verdad? Tendrás muchos conocimientos sobre lo que son las personas con impedimentos y vas a acercarte de una manera pues real, ¿no? A lo que es las personas con impedimentos desde información confiable. Y digo esto pues porque sabemos que hay información por doquier, pero aquí te vamos a hablar expertos en estos temas. Y la idea es que estos voluntarios puedan ofrecer estos servicios de deporte adaptado, de lenguaje de señas, de manejo de emergencia en nuestras actividades en Mavi, y obviamente es conocimiento con el que te vas a quedar y vas a poderlo impartir en otras áreas de la vida. Me encanta, de verdad. Porque de nuevo, hay veces que nosotros tenemos la mejor intención, pero no necesariamente sabemos cómo hacer las cosas correctamente. Y una de las cosas que yo encuentro más en realidad desconocida, que me preguntan cuando me escriben por inbox y demás, es cómo las personas con discapacidad hacen ciertas cosas. ¿Cómo realmente yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo ser guía humano? ¿Cómo si yo estoy con una persona en silla de ruedas que como que hasta si se ofenden o no se ofenden, cómo yo le puedo hablar? Y yo creo que lo que has mencionado cubre todos esos aspectos. ¿Desde cuándo comenzaría el programa y cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser el entrenamiento? Pues nosotros necesitamos, ¿verdad?, que se inscriban lo más pronto posible para cuadrar con todo lo que es el taller y poder trabajarles directamente y brindarles toda la información, porque Mavi se caracteriza porque damos el servicio bien personal y vamos a comunicarnos directamente con los voluntarios. Pueden participar voluntarios de toda la isla, porque la idea es conseguir voluntarios en los 4 centros que tenemos, así que no hay restricciones en cuanto a ello. Los talleres comenzarían a mediados de enero y se daría un taller por semana. Y los talleres están pautados para que sea por la mañana y también para que se tenga la opción de que sean de forma virtual, ¿verdad?, o presencial, y estarán disponibles, ¿verdad?, para que los puedan ir tomando y van a estar, ¿verdad?, capacitándose en las distintas áreas que ya mencioné, para después entonces terminaríamos más o menos a mediados de abril y ahí entonces comenzaríamos las clases como tal de lenguaje, de deporte adaptado, de baile, arte, para las personas con impedimentos per se, y los voluntarios que gusten y se quieran quedar, pues van a poder apoyar y tener la experiencia de poder aplicar lo que aprendieron. Sí, que es como una práctica, literalmente, de todo lo que aprendiste en la teoría, pues lo vas a poder implementar en Y esas rapidito, distintas que no hay actividades. tiempo de que se te olvide cuando te embotellas las cosas como en la escuela. Me encanta, de verdad. Y sobre todo me gusta que tengan la oportunidad de hacerlo remoto, pues porque ha sido una modalidad que vino con la pandemia, pero se ha quedado para bien y también le da el chance de que más personas lo puedan coger. O sea, que si no pueden llegar a los centros, pues lo pueden hacer de manera online. ¿Dónde se podrían registrar las personas si quieren apuntarse para las clases? Pues nos puedes enviar un correo electrónico a voluntarios.mavi, mavi@gmail.com, y te podemos contestar para enviarte toda la información. Y si tienes preguntas, pues lo mismo, nos puedes incluso buscar en Mavi por todas las redes sociales y te podemos escribir, ¿verdad? Te podemos dar toda la información, pero básicamente lo estamos haciendo a través de un formulario de Google, así que cuando te comuniques con nosotros, te vamos a enviar ese formulario para que nos dejes todos tus detalles y así entonces terminar de completar tu inscripción.
Perfecto. Tengo 2 preguntas más sobre este programa y vamos al próximo, pero una es, ¿cuál es la página de Mavi en Facebook? Porque yo he visto como que, yo tengo como que varias, Mavi Arecibo, Mavi Sazúa. Todas. En todas? Sí, allí Ok. podemos mencionar que nosotros tenemos 4 centros Ok. y se hace a veces bien difícil con los consumidores nuestros de nuestras regiones Ujú. el poder identificar las actividades que están ocurriendo en sus comunidades. Así que por tal razón, como son 4 propuestas diferentes con diferentes targets en cumplimiento y en alcanzar la población que sirven, por eso es que Mavi Arecibo tiene una página, Mavi San Juan, Ok, Río ok. Grande y Caguas. Así que todos somos Mavi, pero debido a la estructura de la división de vida independiente, pues tenemos esos 4 centros, Ok. pero está nuestra página web, que todos tenemos, ¿verdad? Nuestra página web que es www.mavi-pr.org. Pero si nos siguen en cualquiera de nuestras redes, de nuestras regiones, de manera inclusiva, pueden conseguir información de nosotros. También está el ok. email, Así que todas info.mavi.pr. van a tenerlo. Eso es así. También yo decía, espérate, porque yo tengo como 3 o 4. Todas todo? tienen la información. Me gusta. Y entonces, algo que no te preguntes, ¿hay algún requisito para que puedas ser parte de este programa? Sí, tener 18 años o más y tener ganas, disciplina y sobre todo mucha empatía y muchas ganas de aprender y de ser parte de las Manos Unidas por la Inclusión. Pero sí tienes que tener 18 años o más. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que te gustaría mencionar sobre el programa, que se me haya quedado algún detalle importante? Que vengan, que el arte y el deporte es para todos y que siempre es bueno hacer una actividad de voluntariado bien chévere y vamos a tener muchas actividades de confraternización, no solo entre los voluntarios, sino con las personas con impedimentos. Así que realmente yo soy joven, yo se los digo, jóvenes que quieran participar, va a estar bien cool. Y las personas adultas que ya digan, no sé qué hacer, estoy aburrido en casa, la pandemia, lo que sea, tienes una oportunidad de hacer algo bonito, algo divertido y de aprender. Sí. Y como decía la profesora Cox, oye, la gente quiere, la gente ya está buscando más información, la gente quiere ayudar, así que esto es una forma de que usted aprenda a ayudar de la forma correcta, Eso es de la así. forma en que las personas, en nuestro caso, ¿verdad? Las personas con discapacidad necesitan. Gracias, Cristal, de verdad, por esa iniciativa, porque me parece maravillosa. Yo me quiero apuntar. Porque hay cosas, ¿verdad? Uno como persona ciega hace algunas cosas, con el programa ha aprendido muchísimo, pero hay muchas cosas que también uno no sabe de las distintas comunidades y siempre se puede aprender algo. Mildred, quiero que me hable en los minutos que nos quedan algo sobre el programa de asistentes personales que también están buscando llenar las posiciones para los asistentes personales y también las personas que los puedan utilizar. ¿De qué se trata el programa para explicarle a nuestro público? Pues claro que sí. Primero, feliz cumpleaños, felicidades, ya que Cristal, ¿verdad? Gracias. Hizo mención, que pases un excelente y lindo día. El programa de asistentes personales de Mavi es un programa que este sería nuestro segundo año. El primer año prácticamente fue la creación de un currículo que tiene 2 módulos con 15 lecciones cada uno y el programa consiste en poder educar y prestar un servicio. Nosotros con este programa pretendemos identificar 10 personas que quisieran capacitarse para trabajar como asistentes personales y 15 personas con discapacidad que necesiten un asistente personal para poder ser más independientes, aumentar su independencia y poder incluirse de manera plena en sus comunidades, en todas las cosas del diario vivir que ellos realizan. Así que el programa consiste en capacitar estas 15 lecciones y luego se hará el pareo y el match para que estos asistentes puedan prestarle el servicio a las personas con discapacidad. Este programa se aleja de la asistencia regular que conocemos en Puerto Rico, que sabemos que muchos municipios tienen un programa de amas de llave, pero nuestra población de 18 a 60 años se queda fuera. Así que solamente los viejitos, por decirlo, ¿verdad? Como los llamamos, son los que tienen este servicio, que tienen damas y acompañantes, tienen personas que los ayudan en las tareas del hogar. El concepto de voluntarios y el concepto de asistentes personales en esta propuesta de Mavi es si esta persona con discapacidad necesita ir a trabajar, buscar empleo, ir a la universidad, ir a actividades sociales, realizar tareas del diario vivir, ese asistente lo pueda acompañar. Y capacitamos por un lado a las personas que quieran ser asistentes personales, van a tener diferentes tipos de certificados, pero por otro lado también queremos capacitar a las personas con discapacidad
porque las personas, como la filosofía de Mavi y lo que perseguimos en los centros de vida independientes, la filosofía de vida independiente, ese consumidor, esa persona con discapacidad necesita empoderarse para poder tomar el control de este servicio. Así que quien decide lo que necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita es el consumidor. Algo bien importante de este programa es que vamos a estar impactando la región central de Puerto Rico, los municipios de Naranjito, Orocovis, Ay Bonito, Comerío y Barranquitas. Así que estas 25 personas que vamos a seleccionar, 10 personas para trabajar como asistentes personales y 15 personas con discapacidad, tienen que ser de esa región. Así que los animamos que si conocen a alguien o alguien quiere y se ve en un futuro trabajando para nuestra población como asistente personal, puedan llamarnos. Llamen a Mavi al 787-758-7901, 787-758-7901 o envíenos un correo electrónico a infomavipr@gmail.com y estaremos contestando todas sus preguntas y estaremos en el proceso de selección y entrevistas para el programa. Y quisiera en algún momento volver a retomar el tema a más profundidad porque me interesa mucho ese tema de los asistentes personales y cómo también puede ser una oportunidad de empleo para algunas personas. Pero pregunto, ¿hay algunos requisitos mínimos? Uno, y número dos, ¿esto se convertiría en un tipo de trabajo para las personas que estén recibiendo el entrenamiento? Número uno, sí. Al igual que el programa de voluntariado, personas de 18 años o más que requieran el servicio o que quieran trabajar. Y sí, a la larga, las personas que quieran capacitarse en el área de asistente personal, esto es un campo que, como mencionábamos ahorita en la pausa, Chelmari decía, muchas veces yo necesito quizás un asistente personal y no tengo a alguien que me pueda hacer esa función. Así que la iniciativa y la visión del programa es que estas personas que se capaciten puedan continuar trabajando y ejerciendo una profesión como asistentes personales y que las personas con discapacidad puedan empoderarse y conocer y capacitarse en cómo yo puedo manejar mi vida y cómo yo manejo ese asistente personal, cómo lo dirijo para yo ser más independiente y poder ser inclusivo y participar de una manera activa en mi comunidad. Definitivamente me encanta. Y sí es un tema que tiene muchas vertientes. Sí, de verdad. Que básicamente hoy estamos tocando la información para poder identificar esas personas que se interesen en el proyecto, pero muy gustosamente podemos venir y hablar de todos los detalles que incluye el asistente personal, como es un servicio que no lo tenemos en Puerto Rico y es muy necesario para que las personas con discapacidad sean independientes. Le vamos a poner fecha después que se acabe el programa. Claro que sí. Le vamos a poner en el calendario porque me parece fascinante y es algo que no hemos discutido de lleno acá en Realidad Desconocida. Gracias a ambas por estar conmigo hoy y celebrar mi tu cumpleaños. Mi cumpleaños, presentar estos maravillosos programas. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando también, ya sea por la radio, por el Facebook Live. Siempre aprecio mucho que quieran aprender sobre la discapacidad. Como siempre, compartan con todos sus amigos, con toda su familia para que más gente pueda aprender. Y siempre recibimos bien sus comentarios y sus sugerencias, que es lo que nos lleva a ser mejores y a poder también traer temas que les interesen a ustedes. Hasta la próxima semana. Escuchaste